Bueno, hermanos en Cristo, ¿verdad? Damos la bienvenida una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Dice un salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Estamos alegres, estamos contentos de poder estar aquí una vez más, ¿verdad? Unidos en un mismo sentir, y ese es el de alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que, ¿verdad?, nos llevaron en adoración y alabanza a nuestro Dios, nuestro hermano Manuel, Araceli, nuestra hermana María, ¿verdad? Que Dios siga usándolos. Y estamos contentos, hermano, porque es precioso alabar a Dios. Es precioso venir delante de su presencia y poder expresar nuestro amor, nuestro agradecimiento, ¿verdad? Porque podemos disfrutar de la misericordia de Dios cada día. Amén. El simple hecho de estar aquí es porque Dios ha extendido su misericordia hacia nuestras vidas. Y ahora, como creyentes en Cristo, pues nosotros nos deleitamos, ¿verdad?, en poder venir ante Dios y adorarle, ¿verdad? Muchas veces hay dificultades, hay enfermedades, hay problemas, situaciones difíciles que como quieren oponerse a que nosotros le demos la gloria a Dios, nosotros le agradezcamos a Dios. Pero cuando nosotros, a pesar de esas cosas, ¿verdad?, seguimos adelante, nos presentamos delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, y lo adoramos a veces, aunque no sintamos, de repente podemos ver cómo, ¿verdad?, esa misma adoración y agradecimiento que estamos expresando a Dios empieza a obrar en nuestras vidas para traer libertad, para traer paz, para traer gozo, para traer esperanza. Y de repente pues nuestra situación cambia. Entonces por eso es que, ¿verdad?, nosotros debemos en todo tiempo buscar adorar a Dios, expresar nuestro agradecimiento, ¿verdad?, porque eso a nosotros nos conviene, es saludable para nuestras vidas, para nuestro corazón. Amén. Y hermano, pues estamos contentos de seguir aquí. Estuvimos ayer, ¿verdad?, en mi casa, donde tuvimos la reunión de oración y ayuno. Fue una grande bendición, ¿verdad?, poder participar en esto. Siempre que uno aparta ese tiempo para Dios, para tener, ¿verdad?, comunión y intimidad con su presencia, pues realmente, como le digo, en todo el más beneficiado somos nosotros, ¿verdad? Y esa comunión y esa intimidad con Dios, pasar tiempo a solas con Él, permitir, ¿verdad?, que Dios le hable a uno alejado de todo lo que uno vive diario, pues es siempre refrescante, es siempre, ¿verdad?, algo que nos fortalece y que nos ayuda a seguir adelante enfocados en lo que debemos estar, ¿verdad? Entonces, hermano, yo le recomiendo que se esfuerce, ¿verdad?, que no nada más ir a esta reunión, esto lo hacemos para hacerlo como grupo, como iglesia y unidos, ir delante del Señor, pero más que nada como cristianos, como creyentes, es una práctica que nosotros debemos hacer en nuestra vida personal. Amén. Porque nuestra lucha es con nosotros mismos, la mayor lucha, con esta carne que no quiere servir a Dios. Y entonces nosotros tenemos a Jesús como un ejemplo, cómo vencer los deseos de la carne. Y Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, dice que Él se apartaba constantemente a pasar tiempo a solas con el Padre, a estar en comunión con su presencia. Él se apartaba para orar. Y vemos que aún siendo Jesús, como vamos a estar viendo ahora, inmediatamente que el Padre da la aprobación y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, lo primero que hace el Espíritu es llevar a Jesús al desierto a ayunar 40 días, ¿verdad? Y si Él lo tuvo que hacer, imagínense nosotros. Amén. Entonces todo tiene un propósito en la palabra de Dios, y es para enseñarnos a nosotros las armas que Dios nos ha dado para poder vivir esta vida en Cristo, que no es fácil, pero es lo más grande, ¿verdad?, que le puede ocurrir a un ser humano. Y bueno, hermanos, pues acabamos el capítulo 3 la semana pasada y vamos con el capítulo 4. Vamos a estar
viendo en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. El título de esta enseñanza se llama Jesús es tentado. Ahora vamos a leer del versículo 1 al 11, pero solamente me voy a concentrar en el versículo 1. Así es que Jesús es tentado va a ser la parte 1, número 1 en esta tarde. Pero vamos a leer todo del 1 al 11 para agarrar todo el contexto de lo que tiene este pasaje sobre la tentación de Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Venimos ante tu presencia y nos rendimos delante de ti, mi Dios. En esta tarde pedimos que bendigas tu palabra, mi Dios, y que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes, Señor, estas verdades de tu palabra, mi Dios, que tú dejaste para enseñarnos, Señor, para fortalecernos, para ayudarnos a vivir la vida que tú nos has dado en Cristo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control, Señor. Y, Señor, tanto las palabras de mi boca y de mi pensamiento sean guiadas por tu Espíritu, y asimismo tu Espíritu prepare el corazón, Señor, de tus hijos que están aquí, para que, Señor, reciban tu palabra con humildad, para que entiendan tu palabra en su corazón, y para que la palabra, Señor, guiada por tu Espíritu, lleve, Señor, el fruto para la cual tú la mandas y nos hablas en esta tarde. Pido, Señor, que toda indiferencia a tu palabra sea quitada, Padre. Que todo cansancio, tal vez todo sueño, todo dolor, toda distracción, Señor, la quites, y que cada uno de mis hermanos pueda estar atento a tu voz, porque tú hablas a cada uno personalmente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, Jesús es tentado. Y terminábamos la enseñanza pasada diciendo que, ¿verdad?, el Espíritu Santo había venido después de que Jesús sale del agua que fue bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, ¿verdad? Y también se abrieron los cielos, se oyó una voz, la voz del Padre, que dijo:
este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Amén. Y vemos entonces, hermanos, que inmediatamente después de eso, ¿verdad? Vemos que Jesús es llevado por su Espíritu, por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado. Ahora, hermano, la tentación, ¿qué es en lo que nos vamos a concentrar en este día? La tentación. Hermanos, la realidad de la tentación para los seres humanos, ¿verdad? Es que va a estar ahí constantemente, hermano, desde el momento que la persona nace en este mundo hasta el momento que se va al ataúd. Amén. La tentación, hermano, es una realidad para todo ser humano, y eso viene, hermano, desde la caída de Adán en el huerto del Edén. Amén. La tentación, hermano, es algo inevitable. Amén. Si pudiéramos evitar la tentación, qué bueno sería. Amén. Pero lo cierto es que la tentación es algo inevitable, hermano. Aún para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hermano, y nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, hermano, y quisiéramos vivir en santidad y no fallarle a Dios, hermano, aún para nosotros que sintamos ese deseo en el corazón, ¿verdad? La tentación es algo inevitable, ¿verdad? Aunque la persona se vaya, ¿verdad?, a lo más remoto, se aísle, se vaya, hermano, y se meta en una cueva solo, no podrá evitar la tentación, ¿verdad? Había un monje que era un monje hereje y se llamaba, ¿verdad?, Joviniano, en el siglo V. Este monje enseñaba que después que una persona era bautizada, quedaba libre para siempre del poder del diablo y de la tentación. Era lo que él enseñaba. Una vez que alguien se convertía y era bautizada, pues quedaba libre ya para siempre del poder del diablo y de la tentación, ¿verdad? Y por algo le decían hereje, porque esa es una mentira, ¿verdad? Eso no enseña la Biblia, no es lo que la Biblia nos dice. Pero alguien en ese mismo tiempo, ¿verdad?, que estaba en contra de sus enseñanzas erróneas, dijo que el diablo no se ahogaba en el bautismo, ¿verdad? El diablo sigue vivo aunque nosotros, ¿verdad?, nos bauticemos. Entonces, ahora, hermano, la palabra griega para, ¿verdad?, tentación es peirazo. Es traducida esta palabra como tentar o poner a prueba. La palabra griega, ¿verdad?, peirazo, es traducida como tentar o poner a prueba. O sea, tiene dos significados. Probar, ¿verdad?, y inducir al mal. Probar y inducir al mal. Ahora, podemos ver esta palabra, ¿verdad?, en dos pasajes bíblicos para que nos demos una idea, donde, ¿verdad?, significa probar. O sea, es el sentido que se le da ahí en ese versículo. Y si va conmigo ahí en Hebreos 11:17, nos vamos a enfocar en lo que fue la tentación, hermano, ahora. Entonces, por eso le doy estos datos. La palabra griega es peirazo y es traducida como tentar o poner a prueba. Tiene dos significados, que es probar e inducir al mal. Hebreos 11:17, amén. Hebreos capítulo 11, verso 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Ahí, ¿verdad?, esa misma palabra aparece, pero mencionando que Abraham fue probado, ¿verdad? Tiene ese significado en ese pasaje, que Abraham fue probado.
Y si usted va conmigo también a Juan capítulo 6, verso 6. Me indica con un amén cuando tenga, hermano. Juan capítulo 6, verso 6. Amén. No los oigo. Andan muy lentos ahora. Juan capítulo 6, verso 6 dice, pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces aquí vemos una vez más, es Jesús que le preguntaba a unos discípulos, ¿qué vamos a hacer para comprarle pan a todos estos multitud que nos siguen? Pero dice que Jesús decía esto solamente para probar a su discípulo, porque él ya sabía lo que iba a hacer, amén. Entonces esa misma palabra, ¿verdad?, que estamos hablando, se usa aquí para referirse a la prueba. Entonces, hermano, la tentación es una cosa y la prueba es otra cosa, amén. La tentación es una invitación del diablo a pecar. Eso es la tentación, una invitación del diablo a pecar. Y hermano, sabemos, porque la Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. El que tienta y aún es mencionado como el tentador es el diablo, amén. Pero Dios no tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios, hermano. Dios prueba, pero no provoca a nadie a hacer el mal. Amén. Vaya conmigo ahí a Santiago capítulo 1, verso 13. Es importante, hermano, que antes que vayamos sobre todo este pasaje que habla sobre la tentación y cómo Jesús enfrentó la tentación, que entendamos exactamente de qué se trata cuando hablamos de ella, amén. Entonces, Santiago capítulo 1, verso 13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué dice? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, hermano, si dijimos nosotros que la palabra griega peirazo tiene dos significados, que es probar y tentar, entonces quiere decir, hermano, que si Dios no tienta a nadie, pero sí prueba, o sea, Dios prueba, pero no tienta a nadie a hacer el mal. Pero el diablo, el cual se le describe, como le decía en la Biblia, como el tentador, es el autor de la tentación, lo cual tiene como objetivo, ¿verdad?, incitar y seducir a pecar contra Dios. Ese, hermano, es la intención, es el objetivo del diablo, que es el tentador, incitar y seducir a la persona a pecar contra Dios. Amén. Entonces, hermano, ahí mismo en Santiago donde estábamos, capítulo 1, verso 12, acabamos de ver el verso 13, ahora vea el verso 12. Amén. Dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Ahí vemos la tentación. ¿Y quién es el que tienta? Es el diablo, amén. Y la tentación es una invitación a pecar. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí vemos, hermanos, los dos significados de esta palabra griega que implica, ¿verdad?, tentación y prueba, hermano. Entonces vemos que el diablo tienta, seduciendo e invitando al ser humano a pecar contra Dios, haciendo el mal, y Dios, que no es el que propicia ni que tienta hacer el mal, pero aprovecha lo que el diablo hace para probar al mismo tiempo. Amén. Para probar. Entonces, aunque el diablo, hermano, es responsable de la tentación para seducir a pecar, y Dios no tiene nada que ver con esa maldad, Dios la aprovecha para probar a su pueblo. Entonces,
Cuando alguien, hermano, cede a la tentación y peca, no puede entonces culpar ni a Dios, pero tampoco al diablo. Sí entendemos eso, porque somos rápidos para culpar a los demás, amén. Entonces, pero realmente, hermano, cuando alguien cede a la tentación, cuando alguien cede a la invitación que el diablo hace pecar, hermano, en realidad es responsabilidad de esa persona y no puede culpar ni al diablo, no puede culpar a Dios tampoco, hermano. ¿Por qué no? No puede culpar a Dios porque Dios no tienta a nadie, como acabamos de leer, para hacer el mal. Ni puede culpar al diablo porque el diablo no obliga a nadie a pecar, solo viene a invitar a hacerlo. A nadie agarra el diablo y lo forza a hacer las cosas. Él solamente con sus mentiras, con sus insinuaciones, nos provoca y nos invita a pecar, pero a nadie nos forza a seguir su pecado. Es una decisión personal que cada uno de nosotros hacemos, amén. Vamos ahí mismo a Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15, ahí donde estaba, amén. Verso 14 y 15, ¿qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, hermano. Entonces cuando nosotros pecamos, hermano, entonces no podemos culpar ni a Dios, ni podemos culpar al diablo, aunque el diablo es el que nos tienta, porque realmente cuando nosotros obedecemos, hermano, a la insinuación que el diablo hace, lo hacemos motivados por nuestra propia maldad que hay en nuestro corazón. Por nuestra propia maldad que hay en nuestro corazón. Entonces, hermano, vamos ahora a leer el verso 1 de Mateo 4. Mateo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llamado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una vez más lo voy a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí atrásito, hermano, voy a leer unos versículos de lo que leímos la semana pasada, que es Mateo 3, versos 16 y 17. Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que el Espíritu, después de que vino sobre Jesús, ¿verdad? Aquí en Mateo dice que llevó a Jesús, en Marcos dice lo impulsó, y en Lucas dice lo guió. Entonces, ¿fue llevado, fue impulsado o fue guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo guió a Jesús a ser tentado por el diablo? ¿Por qué? ¿Por qué guió el Espíritu a Jesús para ser tentado? Si el Espíritu de Dios está para ayudarnos, para no pecar contra Dios, ¿por qué es que el Espíritu Santo guió a Jesús a que fuera tentado por el diablo? Bueno, porque era necesario así. El programa divino del plan de salvación de Dios lo requería así. Y acuérdense que hablábamos la semana pasada de que cuando Juan se oponía a bautizar a Jesús, y Jesús y le dijo Juan a Jesús, pues parafraseando, ¿verdad? Se supone que tú me debes de bautizar a mí, no yo a ti. Jesús dice: conviene que cumplamos con toda justicia, o sea, conviene que hagamos la voluntad de Dios como Él lo ha establecido. Entonces, aquí no estás para hacer lo que tú quieres, no estoy a hacer para lo que yo quiero, sino lo que Dios ya ha predeterminado. Y dentro del plan de Dios
aquí también estaba ya determinado y se requería que el Espíritu Santo llevara, guiara, impulsara a Jesús. ¿Para qué? Para que fuera tentado por el diablo, ¿verdad? Ahí en el desierto. Entonces, hermano, en otras palabras, esa era la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dios usaría, hermano, la tentación del diablo a Jesús para demostrar la perfección moral de Cristo en su humanidad. ¿Sí me entendió? Dios iba a usar este momento, ¿verdad? Usaría la tentación del diablo a Jesús para demostrar la perfección moral de Cristo en su humanidad, que lo calificaría para llevar a cabo la obra de redención que había venido a hacer a este mundo por el pecado, porque esa era la misión que tenía Jesús. Amén. Entonces, hermano, cuando Juan nos ve ahí en el Evangelio de San Juan, ve venir a Jesús, dice su palabra que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, si nos vamos al Antiguo Testamento, sabemos que se instituyó, hermano, ¿verdad?, rituales que envolvía que, hermanos, para que Dios cubriera el pecado del pueblo de Israel, animales tenían que ser sacrificados, ¿verdad? Y cuando un animal se llevaba a ser sacrificado, hermano, para que Dios perdonara el pecado, cubriera el pecado del pueblo de Israel, esos animales tenían que estar perfectos, tenían que ser inspeccionados por los sacerdotes y tenía que estar en perfectas condiciones para que calificara, ¿verdad?, para ofrecer ese sacrificio por aquellos que habían pecado. Entonces, hermano, vemos aquí que para que Cristo y su sacrificio en la cruz pudiera ser aceptado por los pecados de la humanidad, debería también pasar el examen de pureza y santidad moral. Amén. Debería. Él era el sacrificio, era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Entonces, Dios solo aceptaba sacrificios de animales que estaban en una perfecta condición. Entonces Jesús, ¿verdad?, Dios iba a usar este momento para, hermano, demostrar que Jesús, ¿verdad?, era perfecto, ¿verdad?, y estaba calificado para él ser, ¿verdad?, ese sacrificio por el pecado del ser humano. Amén. Entonces, hermano, esta prueba, hermano, no era para convencer a Dios de la santidad de Jesús, ¿verdad? No era para convencer a Dios de la santidad de Jesús, sino para demostrar al diablo que, a diferencia de Adán, el cual fue incapaz de vencer la tentación en el huerto del Edén, Jesús, aún en condiciones muy adversas, lo confrontaría y le vencería. Amén. Para encaminarse a ir a la cruz, donde aplastaría la cabeza al diablo y terminaría su misión consumando la expiación por el pecado del hombre, para así ofrecer salvación y vida eterna. Amén. Entonces, hermano, en todo esto hay preguntas que le vienen a uno, y hay misterios de Dios que nunca vamos a poder comprender. Y yo creo que usted se lo ha preguntado como yo me lo he preguntado cuando meditamos en todo esto, ¿verdad? Hay misterios de Dios que, estando en esta vida, nunca podremos comprender en su totalidad. Y lo cierto es que si pudiéramos comprender y figurar completamente a Dios, pues no sería Dios Él, ¿verdad? Entonces, hermano, lo cierto es que nuestra mente es muy finita y Dios es infinito, ¿verdad? ¿Cómo va a caber Dios en nuestra mente tan finita? Hay cosas que son un misterio y que no las vamos a comprender mientras estemos en esta vida. Amén. Y la palabra lo dice también, que lo que debemos de hacer con estos misterios. Si va conmigo a Deuteronomios 29:29. Y es importante que este
versículo lo tengamos presentes, porque de repente vienen cosas que no comprendemos y el diablo las usa para desanimarnos, y porque no comprendemos esas cosas a veces, ¿verdad?, queremos dejar de hacer la voluntad de Dios, dejar de luchar porque no entendemos algo. Pero hay cosas que no vamos a entender y que en fe tenemos que creer. Entonces Deuteronomio 29:29 está en el Antiguo Testamento, después allá de Números, parece, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Amén. ¿Ya lo tienen? 29:29. ¿Qué dice ahí? Amén. Entonces, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que no vamos a entender y mejor dejémoselas a Dios. Llegará un día, ¿verdad?, que estemos en su presencia y si a Él le place, nos las revelará. Amén. Pero las que sí entendemos, en esas nos tenemos que concentrar porque son para usted y son para nuestros hijos y son para que vivamos en ellas. Amén. Entonces no cambiemos, muchas veces cambiamos lo que sabemos por lo que no entendemos, hermano, y no, hacemos un lado lo que no entendemos, lo que no está revelado, y vamos a concentrarnos en lo que sí Dios nos ha permitido comprender y entender y vivir en eso. Amén. Entonces, hay preguntas, hermano, que pueden venir a nuestra mente que realmente son un misterio respecto a la tentación que enfrentó Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es algo que se viene a la mente de nosotros cuando oímos esto? ¿Podría haber pecado Jesús? ¿Podría haber pecado Jesús? Si decimos que no, hermano, entonces nace otra pregunta de ahí. ¿Cómo podría tratarse de una verdadera tentación hacia Jesucristo si Él no podía caer en ella como nosotros? Entonces la primera pregunta es, ¿podría haber pecado Jesús? ¿Podría haber caído en la tentación? Si decimos que no, entonces nace otra pregunta que nos hace cuestionar, ¿cómo podría tratarse de una verdadera tentación a Jesús si Él no puede caer en ella? Entonces no sería como, ¿me entiende? Si respondemos que sí, ¿cómo explicamos que el Dios encarnado podía pecar? O sea, si decimos que no, sale una cuestión. Y si decimos que sí, ahora, ¿cómo explicamos que el Dios encarnado no podía pecar? Ahora, es importante, hermano, de no olvidarnos que Jesús es Dios, amén. Dios, nunca dejó de ser Dios. Y Dios no puede pecar. Pero también es cierto que Jesús fue 100% hombre. Amén. Ahora, no podemos decir que Jesús podía pecar como humano, pero no como Dios. Eso podría venir, bueno, como humano sí podía pecar, pero como Dios no, porque era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Pero no podemos decir que Jesús podía pecar como humano, pero no podía pecar como Dios. Sería traer un argumento sin un fundamento bíblico. No tenemos ningún fundamento bíblico para levantar ese argumento, amén. No hay escritura que lo respalde. Entonces, la palabra es clara, hermano, cuando dice que Jesús nunca pecó. Eso la escritura lo deja bien claro. Jesús nunca pecó. Y vamos a repetir unos versos que vimos la semana pasada. Primera de Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Amén. Pedro dice eso. Primera de Juan también nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice también. Y segunda de Corintios 5:21 leíamos la semana pasada que dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él.
Entonces, eso está claro, la palabra es clara. Entonces, hermano, la pregunta ahora sigue siendo, ¿Jesús experimentó las tentaciones de la misma forma que nosotros, los seres humanos? ¿Podría haber pecado Jesús en su lado humano? Hebreos 4:15, si va conmigo ahí. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 nos empieza a dar la respuesta de todas estas preguntas, hermano. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en ¿qué? En todo, según ¿qué? Nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí nos está diciendo que Jesús sí sufrió, hermano, la tentación, la experimentó de la misma manera que nosotros experimentamos toda tentación. Ahí está siendo claro. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo lo que tú y yo podemos ser tentados, según nuestra semejanza como ser humano. O sea, igual, por eso, hermano, este versículo nos dice que Jesús experimentó las tentaciones de la misma forma que todo ser humano las experimenta, y por eso es capaz de identificarse con los humanos y comprender por lo que pasamos. Conoce Él bien nuestras debilidades. Es lo que está diciendo ese pasaje. Entonces, esto nos contesta la primera pregunta, si Jesús experimentó la tentación de la misma manera que la experimenta todo ser humano. Ahí nos da la respuesta. Ahora, pero todavía tenemos, ¿verdad?, la segunda pregunta. ¿Podía haber pecado Jesús en su lado humano? Igualmente, hermano, que todo ser humano, Jesús podía ser tentado desde afuera. El diablo le hizo una invitación a hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Amén. Pero hay una diferencia entre Jesús y los seres humanos. ¿Cuál es esa diferencia entre Jesús y los seres humanos? Jesús no podía ser tentado desde adentro. Él fue tentado desde afuera como todos somos tentados, pero Él no podía ser tentado desde adentro. ¿Qué quiero decir con esto? En Jesús no podía haber concupiscencias o pasiones pecaminosas como en los seres humanos caídos. Amén. En Él no podía eso. Y vamos nosotros a Lucas capítulo 1, verso 26 al 35. Lucas capítulo 1, verso 26 al 35, dice, y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo
de Dios, hermano. Entonces vemos, hermano, que Jesús, ¿verdad?, no tiene, hermano, esa naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. Por eso Él no podía ser tentado desde adentro, ¿verdad? Jesús no podía ser tentado desde su propia concupiscencia. No podía ser atraído y seducido por el mal que había en su corazón, hermanos. Entonces, la respuesta a nuestras preguntas, hermano, es que Jesús, ¿verdad?, sí experimentó la tentación en la misma forma que todo ser humano la experimenta, pero de una forma exterior solamente, ¿verdad? Pero aún en su lado humano no podía pecar porque no tenía una naturaleza pecaminosa como los seres humanos, o sea, como nosotros. Jesús era totalmente santo, fue tentado, pero nunca pecó. Por eso, después de ser probado, salió victorioso camino a completar su misión que el Padre le había, ¿verdad?, encomendado. ¿Cuál fue esa misión? Dar su vida en la cruz para pagar por el pecado de la humanidad, siendo el único que podía satisfacer la justicia santa de Dios para poder justificar al ser humano, hermano, y ofrecer el perdón de pecados y la salvación. Entonces, hermanos, hemos visto, hermano, que nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, nosotros como creyentes, no podremos ser librados, ¿verdad?, de las tentaciones del diablo, ni tampoco ser librados de ser probados por Dios. Son una realidad para todo ser humano. Amén. Entonces, hermano, hemos visto, ¿verdad?, que Dios no tienta a nadie para hacer el mal, pero sí aprovecha la tentación para probar el corazón de cada persona, especialmente de aquellos que dicen conocerle y amarle, hermano. Vemos, hermano, que cuando nosotros cedemos a la tentación, la cual es una invitación a pecar contra Dios, no es culpa de Dios ni del diablo, ¿verdad? Porque el diablo no obliga a nadie a pecar, solamente hace la invitación, ¿verdad?, y prepara todo el escenario para que la decisión de aceptar la invitación del diablo a pecar es responsabilidad de cada persona, y cuando peca es el fruto de la maldad de su propio corazón y de sus malos deseos. Amén. Entonces, hermano, vemos nosotros que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque era necesario, porque era la voluntad del Padre, porque el Padre lo había predeterminado que así fuera. ¿Por qué? Porque por eso, por ese medio, ¿verdad?, se iba a comprobar la santidad moral de ¿quién? Del Hijo de Dios, como el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Amén. Al llevar el Espíritu Santo a Jesús al desierto, ¿verdad?, no fue para probarle a Dios que Jesús podía estar sin pecado o la santidad de Jesús, era para comprobar, ¿verdad?, que Él era santo y que Él era el Hijo de Dios y que Él era el escogido, ¿verdad?, el único que podía pasar la prueba para satisfacer la justicia de Dios, hermano. Entonces vemos, hermano, que la tentación es parte del ser humano. Amén. Es parte del ser humano. Vamos a ser tentados, vamos a ser probados por Dios, pero lo que nosotros podemos aprender de esto que vemos aquí, hermano, es que Jesús, hermano, ganó la victoria sobre la tentación. Amén. Él ganó la victoria, y la semana que viene vamos a ver que Él nos muestra, hermano, cómo nosotros podemos también ganar esa victoria sobre la tentación, ¿verdad? Su palabra, hermano, nos enseña, hermano, que si va usted conmigo ahí a Hebreos 4, 15 y 16 una vez más, como Él, hermano, padeció esa tentación y sabe exactamente lo que se siente, hermano, ahora Él está para ayudarte a ti y a mí para poder vencer, hermano.
para que nosotros tengamos la victoria también eso, porque fácilmente nosotros podemos decir, bueno, pues era fácil para Jesús, ¿por qué? Porque Él, ¿verdad?, no tenía esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, amén. Entonces fue fácil para Él no acceder a esa tentación, pero nosotros pues sí, ¿verdad? Somos, ¿verdad?, alguien que tiene esa naturaleza caída, que tiende a pecar. Entonces nosotros, ¿verdad?, no hay esperanza para nosotros, pero sí, Él nos demostró, ¿verdad?, al vencer esa tentación, que Él puede, hermano, ayudarnos a cada uno de nosotros cuando nosotros nos sujetamos, ¿verdad?, a obedecer la palabra. Cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo como Él lo hizo, nosotros también podemos, ¿verdad?, salir vencedores de todo esto, aunque tengamos una naturaleza caída, pecaminosa, amén, ¿verdad? Ahora entonces, hermanos, si vamos ahí a Hebreos 4, 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿qué? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermano, vemos que la victoria de Cristo, hermano, nos ayuda a nosotros para que, aunque nosotros estamos en esta naturaleza pecaminosa, hermano, nosotros podamos obtener esa victoria y no nos podemos excusar, ¿verdad?, detrás de decir, bueno, es que pues el mal está en mí, así nací. Y no, hermano, la Biblia, ¿verdad?, nos dice, cuando parece que es el Salmo 51, cuando David dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces vemos que ya nace uno así, pero no puede uno escudarse detrás de eso, ¿verdad? Ahora que tenemos nosotros a Cristo, hermano, nosotros, aunque hayamos nacido en pecado, aunque tengamos esta naturaleza pecaminosa, aunque no podemos escapar y eludir la tentación, hermano, y la prueba, nosotros, ¿verdad?, por lo que hizo Jesucristo, hermano, ahora tenemos la oportunidad de también pararnos ante el enemigo, ante la tentación, hermano, y también poder, ¿verdad?, resistirla y no ceder a esa tentación, esa invitación, hermano, a pecar. Y eso, hermano, es, ¿verdad?, lo que aquí nos puede enseñar este pasaje, hermano. Jesucristo vino a ganar la victoria, hermano, ¿verdad?, para nuestras almas, para llevarnos a pasar la eternidad con Él, para justificarnos y perdonar nuestro pecado, pero también para darnos la victoria en el tiempo que pasemos en este mundo, hermano, que vamos a estar batallando con pruebas, con luchas, con tentaciones, ¿verdad? Nos muestra aquí que así como Él venció, hermanos, nosotros también podemos vencer, amén. El Espíritu de Dios que estaba dice que el Espíritu lo guió al desierto, no solamente lo guió, sino estuvo con Él. Y ese mismo Espíritu que guió a Jesús a ser tentado por el diablo y que estuvo con Él durante todo ese tiempo, pues es el mismo Espíritu que ahora vive en nosotros, que mora en nosotros y que está aquí para ayudarnos, hermano. Para ayudarnos, para que nosotros también podamos, hermano, salir victoriosos y no ceder a la tentación y la invitación, hermano, que nos hace constantemente el diablo a pecar y a desobedecer a Dios, amén. Amén, hermano. Entonces, hermano, pues en esta tarde, pues es todo lo que quiero compartir. Yo quería enfocarme en el versículo 1. Para la semana que viene vamos a enfocarnos en los 10 versículos que siguen, donde Jesús, ¿verdad?, nos muestra qué es lo que tenemos que hacer para nosotros también hacerle frente a la tentación y a las insinuaciones que el diablo nos hace para que nosotros desobedezcamos a Dios, amén. Entonces Jesús no pecó, fue tentado, hermano,
sintió lo mismo que nosotros en toda área en lo que nosotros somos, ¿verdad?, tentados. Por eso es que Él puede entendernos y puede, ¿verdad?, ayudarnos en el momento que nosotros lo necesitamos. Solamente tenemos que buscarle y clamar, ¿verdad?, cuando nosotros nos encontramos en esa situación. Pues hermanos, vamos a ponernos de pie. Yo no sé, hermano, ¿verdad?, como digo, negar nosotros que batallamos con las tentaciones cada día, pues sería mentir. La realidad es que cada día nosotros estamos batallando con eso en diferentes maneras. El diablo, dice su palabra, que no duerme, anda como león rugiente buscando solamente a quién engañar, a quién hacer pecar, y especialmente aquellos que han dispuesto su vida, ¿verdad?, y quieren servir a Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor, debemos buscarle con todo el corazón, debemos llenarnos de su Espíritu, debemos disponernos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, ante todo, ante nuestros sentimientos, ante los deseos, poner las cosas de Dios primero, acordándonos, hermano, que como vamos a ver la semana que viene, ¿verdad?, no son las cosas de este mundo las que verdaderamente dan vida al ser humano. Como dice, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, sino son la obediencia a Dios lo que verdaderamente trae la vida a nosotros. Amén. Y le digo, vamos a orar, a pedirle a Dios, si tú estás pasando por tentaciones que te están ganando, que por más que tú luchas, vuelves a caer en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dice que nos podemos acercar al trono de su gracia confiadamente ahora y pedir su ayuda. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu palabra que, Señor, nos sigue hablando y nos sigue enseñando, mi Dios, verdades que son fundamentales que nosotros podamos entender. Gracias por darnos el entendimiento, Señor, porque muchas veces nos podemos preguntar, Señor, cosas en nuestra mente que no entendemos, Señor, y malinterpretar tu palabra, mi Dios. Y eso lo aprovecha el enemigo para que nosotros, mi Dios, nos desanimemos muchas veces o pensemos cosas que no tenemos que pensar, o aún podamos enseñar a otra persona de una manera incorrecta, Padre. Pero gracias porque nos aclaras en tu palabra cómo sucedió, mi Dios, aquí respecto a la tentación. Nos aclaras por qué razón Jesús tuvo que pasar por esa tentación. Nos aclaras, ¿verdad?, que aunque Él es Dios, aunque Él fue 100% humano, ¿verdad?, no usó su poder para poder vencer la tentación, y tampoco como ser humano Él pecó, sino que, Señor, por medio, Señor, del sometimiento que Él, Padre, tuvo a tu voluntad y por la obediencia a tu palabra, Señor, como estaremos viendo la semana que viene, fue que Él pudo vencer, Señor, la invitación del diablo a pecar, Padre. Ayúdanos porque nosotros todos los días constantemente somos tentados, Señor, a desobedecer tu palabra, a salirnos de tu voluntad, a dejar de hacer el propósito para el cual nos has llamado, Señor, y el enemigo, sabiendo nuestras necesidades, el enemigo sabiendo nuestras debilidades, Señor, el enemigo sabiendo lo que sentimos muchas veces y deseamos, quiere usarlo, Padre, para hacernos desobedecerte y hacernos pecar, Señor, contra ti. Pero pedimos, Padre, que
nos llenes con tu Santo Espíritu, Señor, y que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza, nos dé el poder, Señor, para nosotros poder, mi Dios, salir vencedores, así como Jesús, Señor, venció al enemigo, y que, Señor, nuestras vidas puedan consagrarse para obedecerte a ti, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que, mi Dios, si hay alguien aquí que de alguna manera es esclavo, mi Dios, del pecado, porque cayó en la tentación, porque se dio, mi Dios, a la invitación del enemigo para pecar contra ti, y ahora, Señor, es difícil dejarlo y intenta y vuelve a caer. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú le liberes, que tú rompas esas cadenas, Señor, que deshagas toda obra del diablo y que cada uno de tus hijos pueda ser libre, Señor, libre de ese pecado, libre de aquello con lo cual, Señor, te está desobedeciendo, Padre, para que pueda caminar en obediencia a ti, para que pueda caminar en comunión contigo, mi Dios, y pueda, mi Dios, hacer tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, llevada por tu Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor, nos recuerde que tú estás ahí siempre dispuesto a ayudarnos, Señor. Que tú, Padre, estás dispuesto a darnos de tu gracia para que nosotros tengamos la fuerza, el poder para poder vencer, para poder huir cuando somos tentados y para poder permanecer en obediencia, Padre. En el nombre de Jesús, no permitas que nadie que tal vez se encuentre, Señor, oprimido por el pecado, mi Dios, permanezca así, redarguye su corazón, hazle ver su necesidad, y cada uno de nosotros, Señor, nos podamos humillar delante de ti, confesando todo pecado, reconociendo el pecado, y, Señor, podamos nosotros disponernos a apartarnos de ese pecado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, buscando, Señor, la santidad, buscando, Señor, la obediencia, buscando agradarte a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta tarde, Señor, y te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, Señor. Amén y amén.